Somos solo escritura. Es solo escritura, pero tienes que entender la escritura, ¿no? El Mesías este. ¿Qué dice? Y igual nosotros entonces queremos leer la Biblia sin saber nada de ese contexto. Que Jesús era estoico. Sí, no, Vamos y a hacer que un era podcast sobre comunista eso. también. O que era ultraderechista. Ahí es un tema. Jesús sí era inclusivo. Exactamente. Un cobrador de impuestos y un celote. Dos extremos. Lo que es de Dios. Todo se lo tienes que dar a Dios. Y acepta. Lo que es de eso nada. Quiero ¿Cómo? el evangelio por ¿Cómo? Con lentes, The Podcast. Bienvenidos al segundo episodio de Con Lentes de Podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del contexto histórico y social que está de fondo al Nuevo Testamento. Interesantísimo. Sí. Vamos un a tema, ver a- un tema de mi agrado. ¿De tu agrado? También es de mi agrado. De- Y creo que es un tema que si se estudiara más, si la iglesia lo Exactamente. estudiara más, porque creo que la iglesia en cierto punto ve este tema como que no se habla, como que es algo despectivo, podría Sí, ser en algunos yo creo en algún que, sobre todo en las tradiciones que nosotros nos movemos, caso. Exacto. que bautista, pentecostal y tal, hay un poco de anti-intelectualismo, ¿no? Aquí una autocrítica, Sí, ¿no? exacto. Y muchas veces justificada por el principio de sola escritura. Sí, Pero exactamente. es que no tiene nada que ver una cosa No, con la es otra. que Somos es sola escritura. Es solo escritura, pero tienes que entender la escritura, ¿no? Exacto. Y este tema es precisamente Sí. para entender Ujú. la escritura. Exactamente. Entonces, son muchos temas dentro del tema. Sí, a ver, una aclaración que tenemos que hacer es que en el video de hoy no pretendemos dar cobertura a todos los puntos que se pudieran tratar sobre el contexto histórico del Nuevo Testamento, porque, bueno, virtualmente eso es imposible hacerlo en un podcast. Es que hay libros que no lo logran. Exactamente, eso es imposible hacerlo en un podcast. Lo que sí queremos hacer es tocar una serie de puntos que nos parecen a nosotros significativos, sobre los que podemos comentar un poco, que en primer lugar ustedes puedan aprender un poquitico más del contexto histórico que rodea al Nuevo Testamento y pues que se animen. Lo más importante de este podcast es que se animen a estudiar más contexto histórico porque pueden entender pues la importancia que tiene para entender la palabra de Dios. No, les va a servir tanto para entender algunas cuestiones muy específicas, Exacto. algunos pasajes, como para entender cosas tan importantes como por qué una cruz Exactamente. y el Exactamente. significado que tiene. Exactamente. Entonces, vamos a empezar. El primer tema, dentro del gran tema, Exactamente. la lengua, el idioma. Ajá. Sí, no la lengua de Santiago. No la lengua en Santiago capítulo 3, no. La lengua, el idioma. Aunque bueno, está relacionado, sí. Vamos a hablar del idioma del Nuevo Testamento. Aquí hay dos aspectos. En primer lugar, la lengua que se hablaba en tiempos de Jesús, o sea, la lengua que hablaban los judíos, que no era hebreo, No era hebreo. No. era arameo. O sea, si te preguntas qué lengua hablaba Jesús, Jesús hablaba arameo. Por eso vemos algunos pequeños fragmentos que son traducidos no del hebreo, sino del Sí, arameo. exactamente. Vamos a tener, por ejemplo, cuando Jesús dice en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo vamos a tener en Mateos capítulo 27, versículos 46. Sí, estamos ahí en Mateos 27, versículos 46. Esta frase va a estar en arameo. Y bueno, el escritor de Mateo nos las va a traducir. También vamos a tener que se nos dice en Juan que Jesús llama a Simón y le dice, tú serás llamado Cefa, es decir, Pedro, nos los traduce. Y esto nos indica que Jesús estaba hablando un idioma, en arameo, y luego en el Nuevo Testamento se nos van a traducir algunas de las cosas que dice Jesús. ¿Por qué tú crees que es tan importante esto? A ver, tírame un... A ver, desde mi ignorancia. No. A ver, lo que pasa, Desde la lo que- mía. lo que pasa es que, para empezar, por ejemplo, la mayoría de las personas, por ejemplo, como tú, que estudian los idiomas bíblicos, Ujú, la mayor parte del tiempo van a estudiar griego y hebreo. ujú. Pero, si quieres entender el tema de qué está diciendo Jesús, cómo lo está diciendo, o qué dijo, cuál es la traducción que le hacen después al griego, creo que a lo mejor en el tema este de las traducciones, los idiomas, el tema del arameo es como muy... Sí, ese es un punto importante. raro, ¿no? Creo yo. Aprender un poquitico de arameo. A lo mejor ahora no te pones a estudiar arameo, pero bueno,
saber un poco del idioma arameo, de su contexto. Una pregunta, ¿qué tan parecido es el arameo al hebreo? Son muy parecidos. Son parecidos. Son muy Es como, parecidos. por ejemplo, haz una comparación de los idiomas Bueno, actuales. Como el español y el portugués. Casualmente, sí pudiera ser, hoy estaba leyendo, incluso yo diría que más parecido, Ok. aunque yo no sé arameo, Vale. pero sí, no, Qué humilde, qué humilde. este hay que Sé hebreo y aclararlo. griego, pero arameo no sé, No, todavía. ni hebreo muy poco, también, pero bueno, sé algo de hebreo. Estoy estudiando, estoy aprendiendo. Y el hebreo es el idioma en que se escribe la mayor parte del Antiguo Testamento, pero es que algunas partes también se escriben en arameo, o sea que fíjate la ¿Qué importancia. partes fueron escritas en arameo? Por ejemplo, algunas partes de Daniel fueron escritas en... Es decir, que desde algunos tiempos del Antiguo Testamento, los hebreos hablaban en arameo. Sí, sobre todo después del exilio. Ok. Ya pierden un poco su lengua y ya para el tiempo de Jesús ya no se hablaba prácticamente hebreo. La lengua que se hablaba era arameo. Y una cosa que te pueden decir como cristiano es, tú sabes que el Nuevo Testamento no recoge las palabras de Jesús verdaderamente. Y tú dices, ¿cómo? No, sí, porque Jesús habla en arameo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces como que te quieren coger ahí de atrás para adelante. Pero a mí... Quieren sorprenderte para los Exacto. que no entienden la palabra que acaba de usar mi hermana. Sí, sí, sí. ¿Verdad Quieren que sí? sorprenderte. Seguramente nos están viendo personas que Sí, no... el problema es que somos cubanos, ¿eh? Sí, somos cubanos, somos cubanos. Estamos hablando de la lengua, hay que explicar, algunas lenguas es complicado. Sí. Es cierto que no cita directamente a Jesús porque no cita, en la mayoría de los casos, vimos un caso en que sí cita el arameo, pero en la mayoría de los casos está en griego, ¿no? Las cosas que dice Jesús. Pero a mí lo único que me indica esto es la importancia que tiene la traducción para la expansión del Evangelio. Porque el griego es la lengua koiné, ¿no? Es la lengua común de esos pueblos. Después de la conquista de Alejandro Magno, Importante. eso es un acontecimiento importantísimo en la historia. Alejandro Magno muere con solo 32 años, en el año 323 a.C. Los reinos que conquistó desde Grecia hasta la India, incluyendo Judea. Exactamente. Y esto es importante por muchas razones, no solamente por la lengua, pero por la lengua es importante. Se dividen, pero sigue teniendo un gobierno griego. Hay una helenización, que así se llama. La palabrita. La palabrita para que las culturas se vuelven más griegas, ¿no? Que se quiere hablar griego y tal. Bueno, es que Exacto. el golpe de lo que estás diciendo lo vemos en el propio Nuevo Testamento completo. Exactamente. Y los escritores del Nuevo Testamento entienden que tienen que escribir en griego para que pueda el mensaje expandirse, ¿no? Y además porque es la lengua de comunicación. Sería como el inglés de hoy en día. Sí, exactamente. Por ejemplo, si quiero dar un mensaje general para muchos países, hablo en inglés. Sí, aunque hay que tener en cuenta que en ese momento, en el momento que se escribió el Nuevo Testamento, el imperio no era el griego, no era el imperio macedónico. No, pero porque estamos hablando de que... Era el imperio romano. Pero bueno, pero la influencia griega lo... Exacto, como siempre dicen. Muy famoso lo que vas a decir. Sí, los romanos conquistaron a Grecia políticamente, pero los griegos conquistaron a los romanos culturalmente. Pero ampliamente. Ampliamente, exactamente. Y de hecho, también la traducción es importante para entender la expansión del cristianismo, no solamente en que las palabras de Jesús fueron traducidas del arameo al griego para la escritura del Nuevo Testamento, sino también en el hecho de que muy tempranamente el Nuevo Testamento se tradujo al latín porque los cristianos más occidentales no hablaban tanto griego como latín, entonces era importante para ellos tener... Podríamos entonces decir, y se habla, imagino, que el latín también es una lengua entonces bíblica. Me refiero bíblica. Es una buena pregunta, creo. Cuando, por ejemplo, en una universidad, en un seminario, cuando se dice lenguas bíblicas, el latín no está. Es importante estudiar latín, porque el latín, como lengua en la que se realizaron las primeras traducciones de la Biblia completa, también influyó en la interpretación, porque toda traducción es una interpretación. Entonces, al fijar el texto del Nuevo Testamento, fijarse en etapas donde se está traduciendo el latín, el latín va a influir en la interpretación que nosotros hacemos del Nuevo Testamento.
Así que sí, pudiéramos decir que es una lengua bíblica en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no es una lengua en la que se escribió originalmente ningún libro de la Biblia, ¿ya? Eso me queda claro. Lo que quería saber Sí. era eso, si en un contexto En un contexto académico se estudia latín y también se estudia copto y siriaco, porque se hicieron Bueno, pero- traducciones a esas No, lenguas. y llega hasta nuestros días con la Exactamente. iglesia Sí, ortodoxa y demás. exactamente. Y el griego también es importante por la Septuaginta. ¿Sabes lo que es la Septuaginta? Sí. Bueno, pero explica. A ver, explica No, tú. sé lo que es, pero tú vas a explicar mejor. Ella es profesora de latín, ahí donde usted la ven. Bueno, Bueno. la Septuaginta, muy nueva. La Septuaginta es... ¿Qué hizo? ¿Cuál es la importancia de la la Septuaginta? Septuaginta es la traducción, en pocas palabras, muy reducido, porque ahora eso a veces nos pasa cuando leemos sobre una cosa y después queremos en un podcast o en Bueno, un de hecho, momento nos más va a pasar. reducido, queremos como hablar de todos los matices que tiene un tema. O sea, muy reducidamente la Septuaginta, o Septuaginta, sí, porque yo digo Septuaginta como si estuviera hablando latín. La Septuaginta Esto se lo dices bien. es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Una traducción que se realizó entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, en ese periodo, ya no fue solamente en un momento determinado. Se cree que ha iniciado con el gobierno de Ptolomeo II en Alejandría. O sea, los judíos de Alejandría necesitaban una traducción de la Biblia porque que ya no hablaban hebreo, ¿no? Entonces, con todo este tema de la Biblioteca de Alejandría, se propicia, hay como una leyenda alrededor de la Biblioteca de Alejandría y la traducción de la Septuaginta, en la cual 72 sabios hebreos vienen de Judea hacia Alejandría para traducir la Biblia, la traducción en 72 días, exactamente. Todo esto está en la carta de Aristea, por supuesto. Hay leyenda, pero bueno, es leyenda, pero gran parte debe ser o debe estar basado en alguna medida en una historia real. Y ahí traducen el Pentateuco y posteriormente empiezan a traducir otros libros de la Biblia hebrea. Bueno, ya que estábamos hablando de la influencia griega, por ejemplo, el tema mismo de la ciudad de Alejandría. ¿Dónde estaba Alejandría? Sí, estaba en Egipto. En ¿no? Egipto. Exacto, pero justo porque el imperio griego se expande mucho. Y lo que te iba a decir de la Septuaginta tiene que ver con esto de la influencia griega, que la Septuaginta como traducción, aunque no está completamente fijada, porque nada está completamente fijado hasta que no hay imprenta, pero la Septuaginta como traducción va a influir mucho en la interpretación del Antiguo Testamento que tienen los mismos escritores del Nuevo Testamento. Es decir, muchos de los escritores del Nuevo Testamento citan la Biblia hebrea desde la Septuaginta. Sí, directamente citan a la Septuaginta. Y esto es muy importante para entender la teología del Nuevo Testamento. ¿Bien? No todos, sí, porque hay quien dice, todas las citas del Nuevo Testamento están desde la Septuaginta. No es cierto. Pero una buena cantidad. Una buena cantidad están desde la Entonces se puede afirmar que la conocían, la estudiaban, se Sí, citaba, por supuesto, y el griego como lengua franca, como lengua koiné, era muy importante y por tanto la traducción de la que ellos disponían era esta y la usaban para escribir, o para citar el Antiguo Testamento, que era muy importante para los primeros cristianos, porque ellos veían en Jesús el cumplimiento. Claro. De todo lo que decía. Es que nosotros no podemos, sí. Nosotros tenemos nuestro propio contexto, ya sea latinoamericano o occidental, venga, occidental. Pero para un judío el contexto de quién era el Mesías no es el mismo que el de nosotros. No, por supuesto. Por ejemplo, a un judío del siglo I, cuando los mismos apóstoles evangelizaban, bueno, es que, mira la palabra, evangelizar, cuando los mismos apóstoles... Sí. La forma de hablarle a esos judíos es diferente. Por ejemplo, cuando tú y yo hacemos evangelismo en la calle o por ahí. Sí, pues, por ejemplo, cuando yo hablo de evangelismo en la calle, te voy a explicar primero quién es Dios, qué hizo Dios, qué es el pecado. Bueno, entonces, como hubo pecado, necesitamos un salvador. Sí. Pero a lo mejor para ellos no porque hay muchas cosas que ya estaban sobreentendidas. En el contexto y estaban esperando un Mesías. O sea, el Mesías es este. Exactamente, y por esto. Exactamente. Por eso es que es tan importante estudiar la historia, el contexto histórico y social. Porque hay muchas cosas que nosotros damos por supuestas. Si nosotros le dijéramos a un cristiano del primer siglo, no, voy a hacer un live en Instagram para predicar el mensaje de la palabra de Dios, el cristiano del primer siglo se quedará,
¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? O sea, igual nosotros entonces queremos leer la Biblia sin saber nada de ese contexto y... Pero eso- Exactamente. No te quedes solo con este podcast, ¿eh? No te quedes solo, lee, voy a hacer una recomendación de libro al final y tal, pero Ok. lean y sean críticos también con las lecturas que hacen, que lo único que hay es infalible en la Biblia, pero bueno, lean, busquen, investiguen, es bueno. Siempre, lo primero es la guía del Espíritu Santo, el entender la palabra, pero el entendimiento del contexto histórico es importante. Segundo punto, las facciones judías en los tiempos de Jesús. Es decir, estamos hablando de los celotes, fariseos, saduceos, esenios, Exactamente. herodianos. Herodianos, sí. Los herodianos se podría hablar de una facción política, no tanto religiosa, pero Pero bueno, sí. Es como cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos todas estas personas que están ahí y decimos, bueno, ¿quiénes son ¿Quiénes estos? son? Vamos a ver eso. Sí. Hay personas, hay concordancias bíblicas incluso, que incluyen a los escribas. Pero bueno, los escribas realmente eran una función. Exacto. Que generalmente podría cumplir los saduceos, pero también los fariseos y tal. Entonces, Por realmente... eso, sí, no, es como una Exacto, función. Exactamente. A ver, bueno, primero los celotes. No, pero déjame los celotes ahí. Un momentico. Los celotes después. Los celotes después. Fariseos y saduceos. Ajá. Bueno, mira, los saduceos eran un grupo que tenía mayor función sacerdotal, yo diría mayor influencia política también. Su idea de cómo iban a hacer que el Mesías viniera, sí, porque este es un momento histórico en que es muy importante la venida del Mesías, déjame decirte. Aunque no reconocieron a Jesús, como Mesías, la gran mayoría de ellos, pero bueno, ellos tienen diferentes visiones sobre el futuro de Israel y qué es lo correcto para Israel, ¿no? Y esto los va a diferenciar mucho. Exacto, y hay como conflictos entre ellos, teológicos, Y pero... algunos se ven en la propia Nuevo Testamento. Exactamente. Y vamos a tener a los saduceos que van a tener una mayor influencia religiosa en el sentido que están más involucrados en las actividades del templo y tal. Los saduceos es un grupo que no cree en la resurrección. Eso sí está en la palabra. Eso está, y de hecho hay una discusión en Hechos porque Pablo dice, mira, yo lo que predico es la resurrección de entre los muertos. Pablo era muy habilidoso. Sí. Pablo lo que va a hacer eso era para dividirlos. Sí, y entonces los fariseos y los saduceos se empiezan a discutir entre ellos, porque bueno, los fariseos se creen en la resurrección de los muertos, los saduceos no, entonces hay una discusión. Y bueno, no mucho más de los saduceos, no se habla tanto en el Nuevo Testamento como se habla de los fariseos. Porque ¿qué pasa con los fariseos? A pesar de que tenían menos funciones Influencia o política. influencia política y tal, sí tenían como una especie de influencia moral, ¿no? Eran como un grupo de presión y era como un grupo de, bueno, para que venga el Mesías o para que Israel salga adelante, ¿no? Tenemos que ser piadosos, ser completamente limpios, guardar la ley ritual. Entonces, por eso es que Jesús habla, por ejemplo, de los fariseos que demudan su rostro cuando ayunan. Y el tema de los fariseos se ha convertido el fariseísmo se ha convertido en un símbolo de la hipocresía, del legalismo. Y ciertamente, ciertamente lo es, ¿no? La mayoría de los fariseos eran sepulcros blanqueados y tal, pero teológicamente los fariseos están un poco más cerca a Jesús. Y uno de los puntos precisamente por esto, porque los fariseos sí creían en la resurrección, sí creían en otras cosas, no solo la resurrección. Sí, hay otros elementos. Hay otros elementos ahí. Que tienen que ver con cosas espirituales, celestiales y demás, que los fariseos sí los creían y los saduceos no lo creían. Y una cosa muy importante, que hay fariseos que se acercaron a Jesús. Por ejemplo, Nicodemo. Y no tenemos ningún registro de ningún saduceo. Bueno, hasta donde yo tengo idea y noción, no. A ver, por supuesto, todos ellos se acercaban a Jesús, pero la mayoría de las veces era como para tentarle, como para provocarle, como para... Investigar también. Exacto, de qué y los hablaba. fariseos muchas veces se acercaban a Jesús también. Y algo interesante, porque ahora vamos a leer lo de la cuestión del tributo y tal. Muchas veces ellos estaban como fajados entre sí, pero cuando se trataba de tentar a Jesús o de... Se ponían de acuerdo. Se unían. Entonces,
Era como decir lo que conocemos nosotros, el enemigo común. Exactamente. Que como nos está desestabilizando un poco el poder o la influencia, ¿no? Exactamente. Me gustaría hablar de los esenios que no se mencionan en el Nuevo Testamento, pero está ahí como detrás. Los esenios, un grupo que creía que había que apartarse, de hecho se apartaron al desierto. De los esenios vienen los ruedos de mar muerto que se descubrieron posteriormente. Y es un grupo como que no está tanto influyendo en este tiempo, pero bueno, primero, para que las personas sepan que existía, y segundo, que está un poco alejado de lo que Jesús propone o de lo que Jesús significa o simboliza. Y luego en el cristianismo va a haber corrientes también que dicen, bueno, para que Dios venga, necesitamos como apartarnos y ser Sin muy embargo, algunas sagrados. personas han dicho que Jesús era como esenio. También, no, hay de todo. Hay de todo. Pero, Igual que dicen ¿qué dicen? que Jesús era estoico. Sí, no, hay. Vamos Y a que hacer un era podcast sobre comunista eso. también. Y que Ya, era dime comunista. algo que no sepa. No, pero bueno, mira, a lo mejor va. O que era ultraderechista. Ahí es un tema. Bueno. Sí, un tema que tengo que investigar más es el tema de la relación de Jesús con los esenios, te lo confieso. Pero Jesús. Pero bueno, sí, serio, sí he visto sobre eso. Sí. Igual que sí, sobre el estoico. Tenemos que hacer un podcast Tenemos que sobre el hacer- estoicismo y Jesús. Porque comparan algunas enseñanzas que la respuesta corta es que no era estoico. Pero bueno. No, porque al final, mira, tú y yo podemos estar de acuerdo en qué sé yo, en que no se puede comer mucho por la noche, pero eso no me hace a mí una postuladora de todas tus ideas, una Tú y yo podemos tener diferencias en cuanto a la pena de muerte. Exacto, seguramente. Seguramente. Tenemos Ok. diferencias. Bueno, no sé. sé. O no sé, en cuanto al tema de la música secular. Sí, en eso sí. Bueno, ya lo discutiremos. Bueno, Ok. en fin, vamos a Pero hablar bueno, de pero ese es el punto, que no Sí. necesariamente me hace igual a ti, ni que Exactamente. pertenezco a tu grupo. Exactamente. No, para nada. Entonces, bueno, el punto es que Jesús sí estuvo entre las multitudes. Sí, a ver, es que el mensaje de Jesús es completamente contrario al mensaje, luego que será el mensaje ascetista. Jesús se involucra, Jesús viene al mundo, Es que ese de por habita sí, entre nosotros. Es decir, el punto es que el propio Jesús, sin dirigirse a la multitud, ya de por sí lo que hizo Dios, ya de por sí es un mensaje Exactamente, contrario a lo que es. Y en el caso de los herodianos es más bien un grupo político alrededor de la figura de Herodes. Herodes, hijo de Herodes el Grande, que El de la matanza el de de los la inocentes no es el que estamos hablando, es decir, Exacto. el que estamos hablando es hijo. hijo de Herodes, que era el que estaba gobernando en tiempos de Jesús. Pero bueno, era todo alrededor de la dinastía herodiana, ¿no? Claro, Y- porque es una dinastía, no podemos hablar de una persona y otra, una dinastía. Y en cuanto religiosamente ellos podían tener diferentes posiciones que se acercaban más a los saduceos o a los fariseos. El punto de ellos no era ese, el punto de ellos era un poco la defensa, la permanencia del sistema político herodiano. O sea que cuando leemos los herodianos, bueno, nos estamos refiriendo no necesariamente a la familia de Herodes, sino a una serie de judíos que eran como una especie de partido político que apoyaban a Herodes. Pero van a tener, y la Biblia sí los menciona. Exactamente. Y, para papá. Vamos a leer. Espérate, me falta uno. ¿Qué te falta? Los celotes. Ah, ¿verdad? Los ¿Cómo celotes. no? ¿Quién va a ¿Cómo diferenciar? se me pudo olvidar los celotes? No, eso no se olvida. Ay, padre. Los celotes. ¿Cuál Ok. va a ser la diferencia entre los celotes y todos los demás? Bueno, a ver, es un grupo político también, Ujú. pero también hay temas religiosos. O sea, ellos creen que ellos La tienen... redención de Israel Exacto. va a llegar. A ver, cuando decimos celotes es como hay una especie de grupos revolucionarios en esta época. Pero revolucionario, ¿en qué sentido? Porque eso también era revolucionario. Sí, pero revolucionario me refiero a incluso militarmente, ¿no? Querían como No, es que- causar es que, disturbios claro. y tal. Y lo hicieron. Militarmente a lo mejor es una palabra muy alta. Digo, querían como ir contra Roma, ¿no? Y contra el De poder de todas Roma. las formas posibles. Exactamente. Y de hecho es importante notar que
Jesús llama a un celote, Simón el celote. Simón el Celote. Interesante. Que eso es muy significativo porque también llama a un cobrador de impuestos. O sea, fíjense ustedes, imagínense el panorama. Jesús incluyó. Imagínense el panorama. Jesús todos. llama a personas judías de clase baja como Pedro, que eran pescadores. De clase baja me refiero, digo, no eran como los que más influencia tenían y tal. Llama a celotes, como Simón el Celote, llama a cobradores de impuestos romanos que eran como la paria social porque estaban aliados con Roma y oprimían económicamente a los judíos. O sea que eso era como lo peor, ¿no? Y yo me imagino, bueno, incluso esta serie que vamos a hablar en el próximo podcast de Chosen, un poco como lo ilustra. Pero imagínate ese conflicto entre un cobrador de impuestos, ex cobrador de impuestos y un ex celote. O sea, Eso se ve. un poco de que Jesús era inclusivo. Jesús sí. Jesús sí era inclusivo. Exactamente. Un cobrador de impuestos y un celote. Dos extremos. Un cobrador de impuestos estaba aliado al imperio. Había vendido a su pueblo. Es que eso no tiene otra... Un factor importante de los celotes era que de manera religiosa apostaban por la violencia para... Exacto, lo justificaba. Exacto, para recuperar Pero la también- soberanía de Israel. También hay un contexto que no estamos viendo, que está en el tema de los macabeos, en el tema de lo que no tenemos en la palabra anterior a los Sí, el evangelios. pedido Exacto. intertestamentos. Sí, por supuesto. Y que tiene también, y que tiene que ver con lo que hablamos ahorita de Alejandro Magno. Exactamente, Sí, porque exactamente. todo lo que va a suceder con el tema de los macabeos va a ser producto de lo que ocurrió con Alejandro Magno. Sí, a ver, claro, porque el tema de los macabeos sucede con Antíoco IV. Me asustas. No, que estaba leyendo sobre eso por la mañana, Vale. casualmente. Y en ese momento, eso fue en el siglo II a.C., se declara a Judea como un estado soberano. Los romanos declaran a Judea como un estado soberano. Los romanos no habían metido mano a Judea. Es interesante como dices Judea. Judea es la región... Sí, pero Judea. No, a ver, ¿por qué Judea? Judea es el nombre para designar a la provincia romana Exacto. y a la región, por tanto. Hasta el año 135. Pero es que después de también la Biblia usa ese nombre, ¿no? No utiliza otro. No utiliza otro, porque... Otro como Palestina. Es que el término, pero en realidad, el término Palestina siempre se utiliza a partir del año 135 después de Cristo. Claro. En la Biblia, Muchacho. en la Biblia, cuando se habla de lo que hoy se conoce como Palestina, se habla de Judea, Galilea, Exactamente. no Palestina. Sí, porque es un término también que tiene que ver con la división Y política. no, incluso era un término como para alejar a los judíos de su propia identidad. Pero cuando buscas lo que significa Palestina o palestinos, tiene que ver hasta con los filisteos para atrás. Sí, Entonces es como para alejarte de... totalmente, bueno, Yo pero te no vamos entiendo. a tener ese tema ahora. No, ¿verdad? no, eso es otro podcast. O sea, otro podcast, ¿eh? Madre, ¿cuántos podcasts tenemos ya? Ya. Y bueno, y los que ustedes van a ir comentando de abajo, ¿eh? Porque Exactamente. aquí donde nos ven, estamos grabando no ha salido el primero. Cuando saque el primero, ustedes comentarán. Y aquí debajo del segundo, ustedes comentan. Y es importante, ojo, asterisco, ya para terminar el tema este del contexto judío. Exacto. Asterisco De las personas judías. Ajá. de las facciones judías, porque muchas personas dicen, no, Jesús fue un revolucionario en este sentido también de ir en contra del imperio romano. Ojo, si Jesús se hubiera presentado de esa forma, pues era un celote, ¿ya? Hubiera hecho las cosas que hacían los celotes. Ese grupo insistía. Entonces, para nada que ver. Hizo todo lo contrario. Yo creo que Jesús fue bastante revolucionario. Sí. Pero Jesús no fue con la revolucionario, teología de pero los no con la celotes. teología de los celotes. Exacto. El tema de los celotes es que la redención de Israel va a llegar a partir de la violencia. Es decir, a lo mejor no lo Y presentaban así. estos grupos revolucionarios, estos grupos que promovían la violencia, igual causaron la guerra judío-romana, Exactamente, que causa después la caída de Jerusalén y la destrucción. y la destrucción del templo. Que O sea, los daños o las Y- cuestiones religiosas llegan hasta el día de hoy. sí, o sea, no hay templo judío hasta el día de hoy. Exactamente. No por la destrucción del templo. O Y sea, tiene que ver entonces con lo que vamos a ver
dentro de, o no sé si lo veremos, pero ¿qué va a pasar? Sí, vamos a hablar, yo creo, ¿no? En otra época, historia de la iglesia y tal, porque es muy importante, ¿no? Ok, Eli, yo creo también que era revolucionario, pero nada que ver. De hecho, y una cosa, aunque los judíos, algunos, por ejemplo, podían ser fariseos, no eran fariseos, saduceos, lo que sea, había un contexto en que sí iba a haber una redención de Israel políticamente. Ojo, Sí. los discípulos va a ascender Cristo y mira lo que le preguntan, llevaban 3 años con él, habían visto de todo y mira lo que le preguntan, Señor, ¿y cuándo viene la redención de Israel? Sí, Dice, ellos no entendieron ¿de el qué? mensaje completo hasta la resurrección y yo diría que hasta Pero si en la después, ascensión ella ya en había la resucitado. ascensión y no, y después, Tampoco. y después porque incluso la inclusión de la Del tema de los salvación de gentiles. Dios con los gentiles, Pedro tuvo que tener una visión para Ellos entender estaban eso. presenciando la Exacto. redención de Israel y del mundo y de los gentiles, como lo dice la Biblia, no en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Sí, pero la estaban Pedro presenciando. no podía entender eso. Pero no. Pedro no lo concebía. Pero, y mira lo interesante, porque esto también hay que leer la palabra. Sí. Sí, Jesús no le dice que no. Es- Jesús no les dice que no va a haber, Jesús no le dice, no va a haber redención de Israel, ya hice todo lo que iba a hacer, esto es salvación para todo el mundo. No, Jesús dice, a vosotros. No les conviene, no sé si se conviene o no les compete saber de esto. Ustedes no tienen que saber de eso, tranquilo. Está fuerte porque también cuando nosotros vemos temas políticos, decimos, bueno, ¿y cuándo Dios nos va a dar un refrigerio? A nosotros no nos compete. No nos No nos compete. conviene. No nos compete. Pero no quiere decir que Dios no lo haga. Exacto. Fíjate que la respuesta no es negativa, la respuesta Ya- no es no va a pasar. No quiere decir que Dios no lo haga. Por supuesto, el final está en su reino. Su reino es el perfecto. Y el Nuevo Testamento habla de eso y tiene que ver con el Imperio Romano. Pero no quiere decir que Dios no dé refrigerios temporales a su pueblo, como los ha dado a Israel, por ejemplo, o lo ha dado a otras naciones. O sea, Dios sí lo hace. Vamos con el tercer punto. Bueno, vamos a leer uno de los pasajes más curiosos y que tienen un poco más que ver con el contexto, sobre todo de la dominación romana en Judea y tal. Porque una cosa que no mencionamos es que a pesar de que Roma en el siglo II declara a Judea un estado soberano, luego alrededor del año 60 y pico antes de Cristo, Pasa a ser interviene provincia. y pasa a ser provincia romana. Entonces, hay una opresión política romana Bastante fuerte. que se expresa en muchas realidades, pero una de esas realidades es el pago de tributos a Roma. Es la forma en que te tienen controlado. Exactamente. El impuesto. Y entonces vamos a leer este pasaje porque este pasaje es súper debatido y yo creo que habla mucho de el contexto histórico. Dice, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos, ahí los dos se unieron de pronto, Claro, el enemigo es como... para que los sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, Es como, sabemos que tú hablas, dale, habla y métete en problemas. Porque no mires la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario, una moneda romana, por cierto, para que lo veas. Ellos se lo trajeron y él entonces preguntó, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondió Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Se maravillaron porque dijeron, no podemos coger de atrás para adelante. Es decir, no podemos hacerlo Que te da respuestas que... que caer. Y aquí hay muchos puntos importantes que quiero atender. El primer punto es el punto del culto imperial, que creo que es un punto que está aquí, si pudiera tratar aparte, pero es que está muy mezclado. Está mezclado con el tributo. Con el tributo, ¿por qué? Sobre todo porque la imagen que hay en la inscripción es de César. En Roma había un sistema, a partir de Augusto, que al morir César, se le daba tributo y se le rendía homenaje como a un dios, como una divinidad, ¿no? Y esto es lo que se le llama el culto imperial en Roma. ¿Bien?
El César es una divinidad, había sacerdotes y sacerdotisas de César, había templos dedicados a los Césares, que posteriormente, incluso en vida, se edificaron. Entonces, vemos aquí a Jesús, con un denario romano que tiene la imagen de alguien que es edificado. Fíjate que este es un elemento que nos perdemos si no sabemos del culto imperial. Exactamente, por eso repetimos, es tan importante el contexto. Exactamente. Y Sí, es como que le está mostrando a un dios, exactamente. pero que a la vez es el emperador del imperio que te tiene oprimido. Exactamente. Y entonces él está diciendo, ¿de quién es la imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Ellos mismos le respondieron, la imagen es de César. ¿Qué le dice Jesús? No le dice, da tributo porque es de César. No le dice, no des tributo porque tú no debes nada a César realmente. Dice, da del César lo que es de César y de lo que es de Dios. Dos cosas. Primero, Primero, ¿para qué tú quieres tener una imagen del César que está edificado por los romanos? ¿Acaso tú no adoras al único y verdadero Dios que no puede ser visto en ninguna imagen? Exacto. Que nunca ha sido... Y que supuestamente eran muy celosos. ¿Cuál es tu afán por poseer la imagen del César? Tu afán puede ser idólatra. Fíjate que se maravillaban de las cosas que decía, como diciendo, mira, te está escapado. Tu afán puede ser idólatra, pero no eso. ¿Qué es No del eso, César? que no sé si ellos captaron esto o no lo captaron en ese momento los fariseos y los herodianos. ¿Qué es del César realmente? Nada. ¿Qué es del César? Nada ¿Qué dice es. el Salmo 19? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Bueno, Todo es de Dios. Da del César lo que es de César. Y a Dios, lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo se lo tienes que dar a Dios. ¿y a César? Lo que es de... Sí, eso nada. A César nada. A César nada. O sea, a ver, puede haber miles de interpretaciones de este pasaje. De hecho, las hay. Yo no estoy diciendo que la mía sea pero... la que es. Y además, ni es mía. No, hay bibliografía sobre eso. Exacto, hay mucha bibliografía sobre esta Pero, interpretación. a ver, la gente, Estaremos a lo mejor poniendo cuando en usted la escucha- descripción. Exacto, en la descripción. La bibliografía. A lo mejor que usted cuando escucha este análisis de que es el César, que es de Dios todo, el César nada, le parece muy extremista. Entonces a lo mejor tiene hasta preguntas sobre entonces el tema de los impuestos y la actualidad y los cristianos. Ok, olvídate la pregunta. Cuando vas al contexto hebreo, nada es el César. Y mucho menos cuando la moneda están, ¿cómo se dice?, endiosando a un ser humano que para cómo te está oprimiendo. No, y también hay una cosa Y importante. que deshonra a Dios. Aquí hay una cosa importante. En esta moneda en específica tenemos una imagen de el César que está deificado. Y podríamos decir que en este momento no está tan deificado como lo va a estar posteriormente. Pero lo está, ya en este momento lo está. Pero en otras monedas romanas vamos a tener a otros dioses romanos. ¿Bien? A otras deidades romanas que ellos, los judíos que tenían la moneda romana, tenían consigo. Atesoraban imágenes de otros dioses consigo. Fíjate. La magnitud del problema. Fíjate la magnitud del problema. Que debemos hablar del tributo de César. ¿Qué haces? ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, en cierto punto las monedas sí son del César. Sí, bueno, a ver, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mira, hay gente que dice, no, esto nos está diciendo, no, debemos darle tributo, debemos respetar a las autoridades. Yo creo que esa es una interpretación coherente. Es válida. Es válida con el resto del Nuevo Testamento, que nos dice que respetemos a las autoridades, que cumplamos, que no, si nos van a castigar por algo, que no sea porque somos malos ciudadanos. Hay que ser buen ciudadano. Hay que ser buen ciudadano. Que sea, si ya nos quieren castigar, mira, sobre Jesús tuvieron que decir mentiras. Claro. Para condenarlo. Claro. Porque no lo podían. Era irreprensible. No lo podían pillar de ninguna manera. No había forma. No había forma. Entonces, la Biblia nos dice eso. O sea, que esta interpretación es válida. Pero al mismo tiempo, cuando vemos el contexto que tenemos detrás, nos damos cuenta de la importancia de adorar solamente a Dios y de que nuestro rey y nuestra verdadera soberanía y nuestra verdadera lealtad no estén en el hombre,
si no está en Dios. Y esto tiene muchas implicaciones. ¿Vale? Esto tiene muchas implicaciones. Si el César me dice que yo debo negar a Cristo, en esto todo el mundo va a estar de acuerdo, no niego a Cristo. Si el César me dice que tengo que mentir, miento. Pero es que eso pasa. ¡Eso pasa! El César me dice que mienta y yo le pregunto, ¿miento? Ah, y el César No, porque es que eso no es negar a Cristo, porque otro es pecado. Exactamente, y cuando tú pecas estás negando a Cristo. O sea, dar a César lo que es César y a Dios lo que es Dios. No se trata solo de dinero. No se trata solo de dinero. Eli, te iba a hacer una consideración, ya terminaste este punto. Sí, cómo no. Yo te iba a hacer una consideración, más o menos terminando, que no tiene nada que ver específicamente con la respuesta de Jesús, pero es para analizar un poco el contexto romano. Este tema de que el emperador es un dios y se le endiosa y se le trata como dios y se le rinde culto. Si tú analizas la historia, es un método, es un mecanismo, como le digan, de dominación también. ¿A qué me refiero? Incluso diría que este tema de hacerle esto a los emperadores es como un poco tardío en la historia. Ahora me explico por qué me refiero. Okay. ¿Quiénes hacían esto? ¿Quiénes hacían eso? ¿Quiénes hacían qué? ¿En qué religión o qué cultura antigua hacía eso antes que los romanos? Bueno, No lo hacían los griegos. Hasta donde yo tengo entendido. Bueno, los griegos por sí mismos no. Pero cuando los griegos con el Imperio Macedónico de Alejandro Magno se expanden, los generales, en primer lugar, Alejandro Magno se dice él mismo ser hijo de Dios. Ok, pero... Y hace un gran ritual y tal, y él se deifica. Ok, pero eso es el caso de Alejandro Magno, a lo mejor cosas que sucedieron después. Pero No, cuando tú miras generalmente a los griegos, cuando tú miras generalmente a los griegos. Los griegos originalmente no, pero eso es una tradición que toman de otros imperios. Exactamente. Ajá. Pero por ejemplo, los egipcios, que era lo que te quería mencionar. No, por supuesto, Los egipcios, en algunos periodos, no en todos, ojo, asterisco, en algunos de los periodos, el faraón es un dios. Y cuando miras la historia de Egipto, el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo, te das cuenta que cuando a la figura del faraón lo dejan de endiosar, porque eso sucedió, pierden poder político, pierden el territorio, pierden cuestiones. Por supuesto que es una estrategia política. Entonces, a esto le sumas que en el Nuevo Testamento, cuando vamos a analizar todo lo que tenga que ver con conflicto entre el cristiano primitivo y el imperio romano, toda la presión que había desde arriba, desde bien arriba, que te estaban diciendo que tú no le puedes hacer daño al emperador, porque el emperador es un dios. Es como mismo funcionaba en el antiguo Egipto. Si tú murmurabas, si tú decías algo en contra, si tú pensabas diferente, no solo que estabas yendo en contra de una persona, sino que estabas yendo en contra de los dioses, del plan divino. Por eso es que Jesús dice, no, al César lo que es César y a Dios lo que le dio. Hay una diferencia ahí bien clara. Al Dios verdadero. ¿Y quién es Dios? Espérate, y hay otra cosa también muy relevante. ¿Por qué los romanos hacen esto? ¿Por qué los romanos toman esta costumbre? Por supuesto, es una estrategia política, pienso yo. Y porque los romanos tenían una república que cayó en decadencia, y los romanos valoraban mucho que no hubiera una sola persona que tuviera el poder. Al venir la época imperial, luego de Augusto, tiene que haber estrategias de parte del poder para sostener ese poder de uno solo, un poder de un César, y una de las estrategias es, cómo no, la deificación de los Césares. Así que, por supuesto que es una estrategia política, y por supuesto que el evangelio es político. ¿Cómo? El evangelio es político. ¿Cómo? ¿El evangelio es qué? Es político también. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Cómo no? No, ¿No yo sé estás por de qué, acuerdo? sí, Ya. Ok, a ver. Te voy a leer un pasaje para explicarte por qué es político. Padre. Te voy a leer un pasaje bíblico. Oración. Que lo tenía aquí señalado. Dice. Pablo está escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, le dice en versículo 14, que se le encomienda, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y Jesucristo, que dio de testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, es decir, da testimonio de la buena profesión delante de las autoridades, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, es decir, que no te reprendan en nada, o sea, sea justo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Quién es el único soberano? Jesús.
Que hay que darle al César nada. Rey de... Ya. Rey de reyes y señor de señores. Es que por encima de cualquier cosa, no. ¿El evangelio es político o no es político? Es político. Ya, a ver, ahí ¿tiene lo dejo. implicaciones políticas? Tiene El mensaje. el mensaje es espiritual. El mensaje es de salvación porque estás en muerte. Exactamente, el mensaje trasciende lo político, pero Pero mira, va a tener implicaciones en tu matrimonio precisamente porque. es Hay un en cambio todo, de en vida. todo en tu vida va a tener implicaciones. Y también, por supuesto, en tu postura política. ¿Y por qué digo que el evangelio es político? No es solamente que tiene implicaciones políticas. Digo que el evangelio es político porque si hablamos de la política como en relación con el poder, el único que tiene el poder y el único que puede quitar y poner Reyes, reyes y quien sea, presidentes. exacto, es Jesús. Dios, Dios. es Jesús. O sea que, y es el soberano. Y a su tiempo se mostrará que él, delante de todas las personas, se mostrará que él es el verdadero rey de reyes y señor de señores. Así que ahí te lo dejo. Ahora vamos a ver los temas que vamos a tocar en el siguiente podcast, que es la continuación De de este. Es decir, que el podcast de Chosen se queda para después. para después. A ver, dime los temas. Bueno, vamos a ver la religión grecorromana en oposición al cristianismo. Vamos a ver la moral cristiana en oposición a la moral pagana. Vamos a estar viendo la práctica de la crucifixión en las tres culturas dominantes dentro de la cosmovisión del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan importante? Que ya lo anunciamos un poco al inicio. Vamos a ver un poco también exclusivamente del ejército romano y del imperio interesante, romano. a los que les gusta toda la cuestión militar. Algunos temas militares, algunos temas políticos y bueno, espero que vean el próximo podcast con atención. Entonces, para terminar, déjanos en los comentarios qué quieres que hablemos. Y vamos a hablarlo, esperemos. En los próximos podcasts. En los próximos. Esto ha sido una bendición. Esperemos poder hacer más podcasts y de alguna manera ayudar a la juventud y también animar a acercarnos más a la palabra de Dios. Esto es Con Lentes de Podcast. Con Lentes, The Podcast.